el volumen específico de líquido y de vapor. Ojo, a la presión de 2. Y ustedes me dicen cuánto es. De la presión 2.11 de productor. ¿Cuánto es el volumen específico de líquido? 0,001062. Ya. Y ahora me diste el valor del volumen específico de vapor. 0,858. 0,858. Está bien. Una vez que ustedes hayan sacado los volúmenes específicos de líquido y de vapor a esta presión de 2 kilogramos fuerza, ustedes proceden a comparar cómo es el volumen específico de su estado 2 con respecto al volumen específico de líquido y del vapor. ¿Es mayor, menor, o se encuentra entre un valor intermedio? Entre un valor intermedio. Se encuentra entre un valor intermedio, ¿cierto? Entonces, yo puedo ver de que el volumen específico de mi estado 2 se encuentra entre un valor intermedio del volumen específico del líquido y del volumen específico del vapor. Y cuando eso sucede, chicos, ¿en qué estado me encuentro yo? Mezcla. ¿La cierto? Entonces, cuando eso sucede, yo estoy en el estado de mezcla. Entonces seguimos en el estado de mezcla. No nos olvidemos que en el estado de mezcla sí o sí debemos calcular el título. Entonces calculamos el título del estado 2 va a ser igual al volumen específico del estado 2 menos el volumen específico del líquido, eso sobre el volumen específico del vapor menos el volumen específico del líquido. Y ustedes me dicen cuánto sale. 0,97. Entonces, no nos olvidemos, chicos, que en un calentamiento lo más lógico es de que sí o sí el título aumente. Inicialmente, en mi estado 1, mi título es de 0,5. Y en mi estado 2, obviamente, ese título tiene que aumentar. Hubieron algunos exámenes que yo encontré que, bueno, ¿cómo? Ya, chicos. Entonces, como les iba diciendo, que en un calentamiento o en una agitación, el título sí o sí tiene que aumentar. Encontré algunos exámenes en el que su título, supongamos que en su estado 1 era de 0,5 y en su siguiente estado su título disminuía a 0,1 y eso era algo ilógico. Hubieron unas 2 personas que cometieron ese error. Entonces ya pudimos comprobar de que estábamos en el estado de mezcla. Entonces, como seguimos en el estado de mezcla, con esta misma presión de 2 kilogramos fuerza, yo puedo seguir definiendo mis demás variables termodinámicas. Entonces yo sigo yendo a tablas con esta misma presión y calculo mis demás variables termodinámicas, que van a ser la temperatura, la energía interna del líquido y de vapor. Entonces, con esa misma presión, yo voy a tabla y calculo la temperatura del estado 2, que va a ser igual a la temperatura de saturación y asimismo procedo a calcular el valor de la energía interna del líquido y de vapor. Y me dicen cuánto sale. La temperatura es 121.3. ¿Y la energía interna del líquido? 121.53. 53. 604.4.
4.4. Nuevamente, yo estoy en el estado de mezcla y sí o sí necesito calcular la energía interna de mi estado 2. Entonces uso la misma fórmula que tuve del estado 1 y simplemente le cambio la energía interna del estado 2, que va a ser igual al título del estado 2 por la energía interna de vapor menos la energía interna de líquido más la energía interna de líquido. Y reemplazan esos valores y me dicen cuánto sale. 589.91. 589.91. Ya. Esto lo que mayor. Ahora, yo les pregunto, ¿el proceso de mi sistema acaba en este punto o no? No. No ¿Por qué acaba. no acaba? No nos Por olvidemos la cuál condición es final. exactamente. Nuestra condición final es de que el volumen de mi sistema, el volumen de A más B más C, tiene que ser de 12 litros. En pocas palabras, tiene que ser 0,012 metros cúbicos. Y en el estado 2 solamente tenemos 10 litros, por lo que son 0,01 metros cúbicos. Entonces todavía no llegamos a la condición final que nos pide el problema. Entonces, como no llegamos todavía a la condición final, yo sé que mi sistema se tiene que seguir agitando. Entonces voy a copiar todo lo que... Ya, entonces mi estado 3. Ya, ahora. En el estado anterior, la presión de mi sistema era de 2 kilogramos fuerza, ¿cierto? Yo sé que mi sistema se tiene que seguir agitando y lo va a hacer de una manera muy lentamente. Entonces, ¿qué pasa si mi sistema se agita muy lentamente y llega a una presión de 2,001? A esta presión de 2,001, el émbolo en B, ¿se va a mover o no se va a mover? Sí, Se va a mover. Se va a mover, ¿cierto? Se va a mover de una manera muy lentamente. ¿Hasta qué punto? Hasta que B llega a los topes. Ya después ahí B no se va a poder expandir, no se va a poder expandir más, debido a que los topes van a impedir eso. Pero yo sé que esta presión de 2,001, ¿a qué es aproximadamente igual? A 2. Exactamente. Yo sé que la presión de 2,001 es aproximadamente a 2. Y es por eso que yo digo que del estado 2 al estado 3 me voy a una presión aproximadamente constante. Entonces, del estado 2 al estado 3, yo me estoy yendo a presión constante. Y no nos olvidemos que en un sistema cerrado, la masa es constante. Y ahora, como el émbolo en B ya se movió, ¿qué va a pasar con el volumen del sistema? ¿Va a permanecer constante o va a variar? Va a variar. Va a variar, ¿cierto? Entonces, el nuevo volumen de mi estado 3, que va a ser igual al volumen de A
más el volumen de B, más el volumen de C, en este punto 3. B, bueno, en este punto 3, chicos, en este estado 3, el volumen de A, ¿cuánto va a ser? 10. 10 litros, ¿cierto? Y el volumen de B, 1. los 1 litro. Acá el enunciado, no, el diagrama o el enunciado nos lo decía, que el volumen de B hasta los topes es de 1 litro. Y es por eso que acá le ponemos los 1 litro. Y acá, el volumen de C, ¿cuánto va a ser acá en este punto del estado 3? 1. 0. 0. Entonces, ¿cuánto va a ser el volumen de mi estado 3? 11 litros. 11 11 litros. litros. Y eso, en metros cúbicos, ¿cuánto es? 0,011. 0,0011, ¿cierto? Y lo colocamos ahí. Vamos a ver metros cúbicos. Ya. No nos olvidemos, la presión, nosotros estamos diciendo que permaneció aproximadamente constante. Y la masa en un sistema cerrado también permanece constante. Y ahora, ¿qué pasó con el volumen? El volumen varió, ¿cierto? Ahora, si el volumen total de mi sistema varió, pero la masa de mi sistema permaneció constante, ¿qué va a pasar con el volumen específico? ¿Va a variar o va a permanecer constante? Va a variar. Va a variar, ¿cierto? Entonces, el volumen específico de mi estado 3 va a variar. Y yo lo puedo calcular, que va a ser el volumen específico de mi estado 3 va a ser igual al volumen de mi estado 3 sobre la masa de mi estado 3. Y ahora, ¿eso cuánto es? Yo sé que el volumen de mi estado 3 en metros cúbicos es 0,011. Y la masa, 0,9244, ya está bien. 0,9244. Sus unidades, metros cúbicos sobre kilogramos. No se olviden de eso. Y ahora, como en este estado 3, nuevamente, yo tengo dos variables intensivas, que en este caso son la presión y el volumen específico, yo ya puedo definir el estado termodinámico en ese punto. Entonces, nuevamente, yo con ayuda de esta presión voy a tablas termodinámicas y calculo lo que es el volumen específico del líquido y el volumen específico del vapor. Y ustedes me dicen cuánto sale. Con esa presión, me dicen cuánto sale, chicos. El volumen específico del líquido y de vapor a la presión de 2. Es la misma que copió. Es la misma, ¿cierto? Está bien. Nuevamente, una vez que yo haya calculado el volumen específico de líquido y de vapor a esa presión, yo procedo a comparar cómo es el volumen específico de mi estado 3 con respecto al volumen específico del líquido y del vapor. ¿Es mayor, menor o se encuentra entre un valor intermedio? Es mayor. Es mayor, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa si el volumen específico de mi estado 3 es mayor? ¿Es mayor a qué? ¿Al volumen específico del líquido o del vapor? De vapor. De vapor. Cuando eso sucede, ¿en qué estado me encuentro yo? Vapor saturado. ¿Vapor saturado? Recalentado. Es vapor Recalentado, sorry. recalentado. Vapor recalentado. Vapor recalentado.
Y ahora, acá, cada vez que estemos en el estado de vapor recalentado, sí o sí tengo que ir a la tabla de vapor recalentado con dos datos conocidos, con dos datos que yo conozco. Y esos datos van a ser la presión y el volumen específico. Entonces, con esos dos valores de la presión y el volumen específico, yo voy a las tablas termodinámicas de vapor recalentado y calculo las demás variables que me faltan en ese estado. Entonces, con estos dos datos de la presión y el volumen específico, yo me voy a las tablas de vapor recalentado y calculo lo que es la temperatura de mi estado 3 y calculo la entalpía de mi estado 3. Si no seguían, bueno, o si no pueden, vamos a ir conmigo a la presión de 2 y al volumen específico de 0,92. La temperatura 148.9. Ya, un momento. Entonces, ¿no? Como les dije, se van a la tabla de vapor recalentado y sí o sí, en esta tabla de vapor recalentado van a ingresar con dos datos. En este caso, nosotros tenemos de dato la presión, que es de 2 kilogramos fuerza. La que más se aproxima es esta de acá, 2,109 o 2,1. Entonces, ya entramos con el valor de la presión. Ahora, el otro dato con el que yo tengo que entrar es con el volumen específico. Aquí está el volumen específico, está en esta columna. Entonces, a esta presión de 2,1, yo busco un volumen específico aproximado al de mi estado. Si no me equivoco, era 0,92. Y ustedes me dicen si este es o no el volumen específico de 0,92. Sí. Sí. Sí, ¿cierto? Entonces, la intersección de esos dos puntos o de esas dos variables, presión y volumen específico, me van a definir las demás variables de ese estado termodinámico, que son la temperatura, que está acá arriba, no sé si la pueden ver, y la entalpía, que está acá. Ustedes me van a dictar esos dos valores. Entonces, ¿cuánto era la temperatura de mi estado 3, que estaba en vapor recalentado? 148.9. 148,9. ¿Y la entalpía? 660.66. 0,66. No nos olvidemos que en la primera ley de la termodinámica yo necesito energía interna. Y también sé que conozco una fórmula que me relaciona la energía interna con la entalpía. Y esa fórmula es la siguiente. La energía interna de mi estado 3 va a ser igual a la entalpía de mi estado 3 menos la presión de mi estado 3 por el volumen específico de mi estado 3, ojo, por el factor de conversión. Hubieron muchas personas, chicos, que en su examen no me pusieron este factor de conversión. Si ustedes no le ponen, quizás ahorita, en su primer parcial, no les va a afectar, pero ya en su segundo parcial y en su examen final, les va a afectar. Ya van a ver por qué. Entonces, ustedes me dicen, ¿cuánto les sale ese valor? No nos olvidemos que el factor de conversión es igual a 10 elevado a la cuarta sobre 427. Y me dicen cuánto sale. 617,36. 36. Ahí está.
Ya. Nuevamente les pregunto. ¿Hasta este punto ya finaliza mi proceso o todavía? Hasta este estado 3. Todavía. Todavía, ¿cierto? No nos olvidemos. La condición final me dice que el volumen final de mi sistema A más B más C tiene que ser de 12 litros. Y en acá todavía no llegamos a esos 12 litros. Aquí recién tenemos 11 litros. Entonces, por lo tanto, mi sistema se tiene que seguir agitando. No nos olvidemos, se va a agitar muy lentamente. De tener una presión de 2,001, va a pasar a una presión de 2,1. A esta presión de 2,1, el émbolo en C, ¿se va a mover o no se va a mover? Sí. A esta presión de 2,1, ¿el émbolo en C se mueve? No. 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 Se mueve todavía. A la presión de 2,3, ¿el émbolo en C se mueve o no se mueve? No. No. ¿Y el émbolo en B se mueve o no se mueve? No. No. No, ¿Qué no? En vez se no, mueve. tope. Por los topes. Exactamente. B ya no se va a expandir porque los topes van a impedir eso. Entonces, si lo sigo agitando a una presión, hasta una presión de 2,8, ¿el émbolo en C se mueve o no se mueve? No. No. Y si lo agito hasta una presión de 3, Tampoco. tampoco, ¿cierto? Entonces, como el émbolo en C todavía no se mueve, ¿cómo permanece el volumen de mi sistema? ¿Cómo Constante. permanece? Constante, ¿cierto? Si lo agito hasta una presión de 3,1, ¿el émbolo se va a mover o no? No. Todavía. No. ¿Y el volumen de mi sistema qué va a pasar? Va a seguir siendo constante, ¿cierto? Y si lo agito hasta una presión de 3,2, ¿el émbolo se mueve o no se mueve? No. No. Poco, ¿cierto? Entonces, como el émbolo no se mueve, el volumen va a seguir siendo constante. Y es por eso que yo digo que del estado 3 al estado 4, yo me voy a volumen constante. Entonces, estado 4. Del estado 3 al estado 4, yo vi que mi sistema se siguió agitando, pero el volumen permaneció constante. En pocas palabras, el volumen total del estado 4 va a ser igual al volumen total del estado 3, que son los 0,011 metros cúbicos. Y además yo sé que es un sistema cerrado, que en un sistema cerrado la masa igual permanece constante. Por lo tanto, puedo decir que la masa del estado 4 va a ser igual a la masa del estado 3 y esta va a ser igual a la masa del estado 2, que también va a ser igual a la masa del estado 1. Y ahora, en este estado 4, ¿qué pasó con la presión? ¿Aumentó o permaneció constante? Momento. Aumentó, ¿cierto? La presión del estado 4. De tener una presión de 2 kilogramos fuerza, aumentó hasta una presión de 3,2. 3,2 kilogramos fuerza sobre centímetros cuadrados. Y
ahora. Yo puedo ver de que el volumen total de mi sistema y la masa total permanecieron constantes. Entonces, como el volumen y la masa permaneció constante, el volumen específico también va a permanecer constante. Y yo copio cuánto es el volumen específico del estado 3. Es 0,9244. 9244. Y ahora nuevamente, yo veo que tengo dos variables intensivas, que en este caso son la presión y el volumen específico. Y yo sé que con esas dos variables, yo ya puedo definir mi estado termodinámico 4. Entonces, con ayuda de la presión del estado 4, yo voy a las tablas termodinámicas y busco a esta presión de 3,2 el volumen específico del líquido y del vapor. Y ustedes me dicen cuánto sale. El volumen específico del líquido y del vapor a la presión de 3,2. De líquido 0.001074. 10,74. 0,587. 0,587. 0,587. Los demás me confirman si están bien esos valores o no. Entonces ya. Ahora, una vez de que yo saqué de tabla los valores del volumen específico del líquido y del vapor, yo procedo a comparar cómo es el volumen específico de mi estado 4 con respecto al volumen específico del líquido y del vapor. ¿Es mayor, menor o se encuentra entre un valor intermedio? Ustedes me dicen. ¿Cómo es el volumen específico de mi estado 4 Mayor. con respecto al volumen específico del Mayor. líquido y del vapor? Yo puedo observar de que el volumen específico de mi estado 4 es mayor al volumen específico del vapor. Y cuando eso sucede, yo sé que estoy en el estado de vapor recalentado. Nuevamente, como estoy en el estado de vapor recalentado, yo me tengo que ir a la tabla de vapor recalentado con dos variables. Y esas dos variables van a ser las siguientes. Yo voy a la tabla de vapor recalentado con ayuda de la presión y con ayuda del volumen específico. Con estos dos valores o con esos dos datos, yo voy a estas tablas termodinámicas. 3,2 y 0,92. Entonces voy y busco primero la presión de 3,2. Está acá. 3,2. Selecciono toda esta columna o toda esta fila. 3,2. Y busco un volumen específico de 0, si no me equivoco era 0,92. Y ustedes me dicen, ¿cuál se aproxima a 0,92? No nos olvidemos, este es el volumen específico. Toda esta columna que está yendo para acá. Ustedes me dicen, ¿cuál se aproxima a 0,92? 0,95. Vamos, chicos. 0,95. Se aproxima más el 0,95. Entonces, yo selecciono toda esa columna y veo cuál es la temperatura
A ver, vamos a ver. ¿Cuál era la temperatura? Yo puedo ver que la temperatura era de 371. ¿Y cuánto era la entalpía? La entalpía es de 766,71. ¿Se entiende o no se entiende cómo calculamos las variables en el estado de vapor calentado? Sí, se entiende. Chicos, ¿se entiende o no se entiende? Sí se entiende, Auxi. Los demás, Sí, Auxi. Sí se entiende. que veo muchos errores, chicos, que, bueno, en su definición de estados de ustedes. Entonces, sigamos. Me van a dictar esos valores, chicos. A ver, ya. Entonces, con estos dos valores de presión y volumen específico, yo voy a las tablas y calculo lo que es la temperatura de mi estado 4 y la entalpía de mi estado 4. Y ustedes me dicen cuánto sale. ¿Cuánto salían, chicos? Temperatura 371.1. 371, la temperatura y la entalpía. 766.71. Ya, chicos, no sé, no los escucho fuerte. Creo que ya. Entonces, como ya tenemos la temperatura y la entalpía, yo procedo a calcular la energía interna. Donde la energía interna de mi estado 4 va a ser igual a la entalpía de mi estado 4 menos la presión de mi estado 4 por el volumen específico de mi estado 4 por el factor de conversión, que es 10 elevado a la cuarta sobre 427. Y me dicen cuánto sale. $697.43. 43. Ya. Entonces, hasta ahí ya terminamos lo que es la definición de mi estado 4. Y nuevamente, yo les pregunto, ¿hasta este estado 4 finaliza mi proceso o todavía? Todavía. Todavía, ¿cierto? No nos olvidemos que mi condición final son los 12 litros. Entonces, por lo tanto, mi sistema se va a tener que seguir agitando. Ya, este va a ser mi estado 5. Ya, ahora. Yo sé que en el estado 4 mi proceso aún no terminaba, porque aún no habíamos llegado a la condición final. Y también sé que en mi estado 4 la presión de mi sistema era de 3,2. Mi sistema se va a seguir agitando muy lentamente. Entonces, como se va a agitar muy lentamente, la presión de mi sistema también va a aumentar de manera infinitesimalmente. De 3,2 va a pasar, supongamos que a 3,201. Pongámosle a 3,21. Yo les pregunto, a esta presión de 3,21, ¿el émbolo se va a mover o no se va a mover? Se mueve. Se mueve, ¿cierto? ¿Hasta qué punto se va a mover? ¿O hasta qué punto ustedes creen que se va a mover? Hasta los 1 litro. Hasta los 1 litro, ¿cierto? ¿Por qué hasta los 1 litro? A ver, yo en el estado Porque es 4 la ya condición. conocía.
Yo en el Porque estado 4, el enunciado dice eso, ¿no? O sea, ahí acaba el problema. exactamente, Completando. el enunciado me dice que el volumen de mi sistema tiene que ser 12 litros. Y volvamos al estado 4. En el estado 4, ¿cuánto era el volumen de mi sistema? Era 11 litros, ¿cierto? Sí. Y mi estado 5, yo sé que de que C se va a expandir, pero la pregunta es, ¿hasta qué punto se va a expandir? Hasta que mi sistema tenga los 12 litros. Yo ya sé que en A hay 10 litros y en B 1 litro, 11 litros. Ahora, ¿qué cantidad faltaba para que mi sistema acabe o finalice? 1 litro. 1 litro en C, ¿cierto? Entonces, el volumen en mi estado final o en mi estado 5 van a ser, el volumen en mi estado 5 va a ser el volumen de A más el volumen de B más el volumen de C. Yo sé que el volumen de A es 10 litros y el volumen de B en el anterior estado era de 1 litro. Y para que se completen o para que lleguemos a la condición final, yo sé que C se tiene que expandir hasta los 1 litro. Y veamos, a ver, ¿cuánto nos da la suma de esto? 10 más 1 más 1 nos da 12 litros. 12. Y ahora yo les pregunto, ¿llegamos o no llegamos a la condición final? Estos 12 litros convirtámoslos en metros cúbicos, que van a ser 0,012 metros cúbicos. Y ahora yo les pregunto, ¿llegamos o no llegamos a la condición final? Sí. Llegamos. Entonces, el estado 5 va a ser donde mi proceso va a finalizar. Ya llegamos a la condición final. Entonces, ahí finaliza mi proceso. Pero no nos olvidemos, la presión del estado 5, ¿cuánto va a ser? Va a ser aproximadamente igual a la presión del estado 4, que van a ser los 3,2 kilogramos fuerza sobre centímetros cuadrados. Y ahora, nosotros podemos ver de que la presión de mi estado 5 y del estado 4 permaneció constante. La masa en un sistema cerrado también permanece constante. Pero ¿qué pasó con el volumen? En el estado 5, el volumen varió.